Además dijo que buscáramos en una parte de la relatoría, algo así. Ok, bueno, empezamos por eso, ¿les parece? O les doy unos tips como para buscar. Em, pues bueno, me imagino que lo que él más quiere son cortes de la Corte, son sentencias de la Corte Constitucional, pero también, pues, o sea, la verdad de encontrar de la Corte Suprema de Justicia es un poquito complicado, como en temas tan específicos, pero por ejemplo, si ustedes pues, se quieren fajar, pueden buscar como sentencias penales de la Corte Suprema de Justicia en la que hablen como algunos conceptos como la libertad, porque al final del día, pues, la que, como el área del derecho que más va a preocuparse por la libertad, pues sería el penal, ¿no creen? O bueno, también la Corte Constitucional cuando hace la revisión de sentencias o cuando hace la revisión de artículos, por ejemplo, de tutelas, es muy buena como hablando de los temas de la libertad, especialmente el penal. Entonces, bueno, esa es la página de la Corte. Un momentico, por favor. Bueno, espera. Entonces, aquí en la página de la Corte, van aquí al, pues hay varias, ¿no? Como que está buscador de decisiones, está consulta de sentencias y pues generalmente no queda relatoría. Entonces, ahí ya en relatoría uno busca por palabra clave, tema de la sentencia, número de sentencia, radicación, normas demandadas o nuevo buscador. ¿Esto en qué les puede servir? Porque, por ejemplo, si ustedes buscan normas demandadas, ustedes pueden buscar como alguna norma, por ejemplo, el Código Penal, que tenga que ver directamente con el tema de la libertad y buscan, por ejemplo, esa norma, sino que sería... o bueno, yo creo que el Código de Procedimiento Penal es un poquito más relativo a esos temas. Entonces, impresiona la ley 906. Yo la verdad nunca he buscado por aquí, si les soy honesto. Y en principio les va a aparecer como todas las... que la página cargue. Ya. Entonces, si ven, como que aquí dice como norma y que fue demandado esos artículos. El 11, 132, 133, entonces pues pueden como ver, 11, por ejemplo, derechos de las víctimas. Sí. Entonces como que ahí pueden ir buscando como normas específicas, pero obviamente lo más fácil y lo más sencillo es ir por palabra clave y buscar libertad. Pero pues la vaina aquí es que les va a mostrar muchas cosas. Entonces es como complicado, por así decirlo, encontrar o estar como en la capacidad de filtrar bien las sentencias y de escoger la que sea más útil para ustedes. Pero entonces en temas de libertad están haciendo referencia más que todo a qué? A esta cosa de que es la justicia de Kelsen, o sea, como la justicia asociada con la libertad. Sí, como los Que, principios también, es que él propone como principio de un principio legalidad de y texto, sí, y ahí él nos dio ciertas ramas del derecho para relacionarlos con, para buscarlas en las sentencias y relacionarlo con los principios, como los de represalia, los de igualdad y los de igualdad ante la ley. Entonces, habrá que buscar una sentencia penal, laboral, administrativa, civil y de familia que se relacionará con alguno de los principios que él propone. Ok, listo. Entonces, para eso les va a servir bastante, pues obviamente en la Corte Constitucional encuentran mucho de esos temas y pues sobre todo en el tema de las tutelas y pues en realidad es quizás lo más útil como buscar directamente la Corte en la Corte Constitucional porque pues son los que más entran en profundidad en sus sentencias. Pero pues si quieren directamente revisar aquí en el tema de la Corte Suprema de Justicia, sino que es más complicado porque en la Corte Suprema es más difícil encontrar sentencias por palabras claves. Entonces, déjenme cargar que también les muestro un poquito cómo funciona eso. ¿Qué quieres hacer tu computador? ¿Bien? ¿Qué quieres hacer tu computador? ¿Me quieres ver en mi computador? Sí. ¿Cuál es pegado? Dame, espera un segundo. Voy a ver qué hay.
volveré. No sé qué. Me voy a apagar el micrófono. ¿Cierto? No. Eh, entonces, a ver, ¿no? Hay que tenerle paciencia a estas páginas. Pero entonces, a ver, respecto a qué es la justicia. Están diciendo que se tienen que centrar principalmente en, en las tensiones entre los principios, me imagino. Entonces, encontrar sentencias que les planteen como esas relaciones entre, por ejemplo, la libertad y el principio de legalidad, ¿no? Para el tema de libertad y principio de legalidad, yo creo que lo más útil y lo que más les va a servir es lo que les digo, los temas de las sentencias penales y especialmente los referentes a las medidas de aseguramiento. Aquí les voy como dando unas recomendaciones como por encima. Yo tengo algunas sentencias que les puedo recomendar en las que precisamente se trata bastante el tema de la medida de aseguramiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la medida de aseguramiento? Cuando las medidas de aseguramiento son esas medidas que se le imponen, por ejemplo, a las personas o a los presuntos criminales, y se les dice como, por ejemplo, no, es que no puedes como que no puedes salir del país, no puedes, o por ejemplo, si lo meten en la cárcel unos días para el proceso, entonces eso tiene como una serie de fines y de principios, ¿no? Entonces, si ustedes van, por ejemplo, déjenme recordar cuál es la sentencia en la que se habla de eso, un resumen. ¿Dónde está? Por ejemplo, la sentencia, por ejemplo, C516-2007. Mentira. Esa es la de las víctimas. Estas. Por ejemplo, medidas de aseguramiento. Por ejemplo, estas, si ustedes van a ver algo, ¿no? Como que resulta que cuando ustedes les hablan de las medidas de aseguramiento, esas medidas que buscan como limitar la libertad de los presuntos procesados, les van a decir algo. Como que si ustedes están encarcelando a una persona, ese es un argumento que pues es un poco falaz, pero te dicen, si ustedes están encarcelando a una persona que no ha sido declarada culpable como medida de aseguramiento, eso se podría entender que como que se está violando el principio de inocencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que les va a decir la Corte Constitucional es lo siguiente. Las medidas de aseguramiento son medidas que buscan tres fines: proteger el proceso, proteger a las víctimas o proteger la prueba y pues proteger la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien es encarcelado como medida de aseguramiento, es decir, que lo meten a la cárcel en lo que se realiza el proceso porque tienen miedo de que se fugue, porque tienen miedo de que le haga más daño a la víctima, porque tienen miedo de que le haga más daño a la comunidad. Si esas medidas de aseguramiento no buscan esos fines y además no se adecúan a las exigencias de proporcionalidad y de necesidad, esas medidas están mal implementadas y se estaría violando tanto el principio de libertad como el principio de legalidad. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque lo que yo quiero que ustedes entiendan y lo que más o menos Néstor está encaminándose a que ustedes entiendan es cuáles son las tensiones entre esos diferentes principios y cuál es el lugar que esa tensión tiene dentro de, pues, en general del derecho.
porque como bien lo vimos a partir de Kelsen, en realidad esos principios, si bien sí hay jerarquías y si bien sí hay una estructura bastante clara, y por ejemplo la libertad siempre va por encima de todo, ¿qué pasa? Que es que una característica de los principios es que por más de que sean jerarquizados por medio de la jurisprudencia, hay algo que siempre es necesario y es la ponderación. Porque resulta que no importa como cuántas veces les digan como no, es que sí, es que el principio más importante es la vida, el principio más importante es la libertad, en realidad siempre hay que entrar a ponderar. Y ponderar no es más que colocar en una balanza, como decir qué es lo que pesa más, qué es lo que pesa menos. Y en algunas ocasiones puede que la libertad pese menos, o sea, sea menos importante que que el principio de legalidad, por ejemplo. Eso pasa como con los habeas corpus. Entonces, lo que se busca mostrar a través de esto es precisamente esa tensión que existe. Entonces, eso les puedo recomendar de penal. Yo siento que el tema de las medidas de aseguramiento es quizás el más útil para eso. ¿Sí me siguieron la explicación? Lo confundí más. Ese silencio me preocupa, muchachos. Bueno, entendamos eso entonces otra vez. Tema el principio de libertad, tema el principio de legalidad. ¿Qué se puede mostrar aquí? O sea, puede que el principio de libertad siempre esté por encima. Sí, lo que les decía ahorita, hacemos la jerarquía. Y en principio siempre vamos a encontrar la libertad aquí en la punta, pues antes de la vida, realmente la vida siempre va a ser lo más importante. Eh, pero el principio de legalidad juega un rol muy importante, porque ¿qué les está diciendo el principio de legalidad? Acorde al principio de legalidad, hay unos ciertos momentos en los cuales se puede limitar la libertad de las personas. La vida sí realmente no se puede limitar nunca, pero el principio de legalidad es difícil y realmente lo complicado con los principios es que es muy complicado uno hacer estas pirámides de una manera tan absoluta y tan tajante. Porque siempre van a haber momentos y siempre van a haber casos en los cuales esos principios van a poder entrar en tensión y van a poder dificultarse una serie, poder estructurarlos de esa manera y van a haber momentos en los cuales quizás el principio de legalidad vaya por encima que el principio de libertad, mientras que el principio de libertad vaya por encima del principio de legalidad. ¿Sí me entienden? ¿Me siguen? No, yo no entendí lo último que explicaste. Okay. ¿Qué pasa? O sea, los principios no los podemos estructurar de una manera tan concreta como esto. O sea, nosotros solemos decir que la vida siempre va por encima de todo y que es el principio que siempre es respetado y que siempre se debe respetar en todas las actuaciones. La vida es un caso muy específico y si se fijan, por ejemplo, en su texto, como que la vida no es muy tratado. O sea, el principio, o bueno, el derecho fundamental a la vida, obviamente hay que hacer esa distinción, ¿no? Entre derecho fundamental y principio. Pero entonces, ¿qué contiene el principio de libertad? Y el derecho a la libertad, por ejemplo. Pues el principio de libertad contiene más que todo la facultad que se le entregan a las personas para vivir su vida de forma libre. Y esa libertad se puede entender de diferentes maneras, puede ser libertad económica, puede ser libertad física, puede ser libertad de pensamiento, puede ser muchos tipos de libertades. Entonces, pues al final del día, Kelsen en ese que es la justicia, que es lo que les dice, o sea, les dice, pues la libertad es el principio más importante porque si no mantenemos un ordenamiento que esté libre y que propenda por la libertad de las personas, pues siempre van a haber personas que van a querer imponer diferentes posturas, puntos de vista, actitudes, conductas, pensamientos, y eso va a llevar a que las personas no puedan vivir una vida digna. ¿Sí? Entonces la libertad se suele entender que va por encima de cualquier otra cosa, porque, o bueno, por lo menos desde la perspectiva de Kelsen, la libertad es lo más importante porque permite que estas tensiones propias morales, como entre qué pesa más, mi vida o el honor de la nación, la libertad y que el ordenamiento jurídico tenga en su seno el principio de libertad, permite que las personas puedan pensar lo que se les dé la gana.
Entonces, ese ordenamiento jurídico siempre va a propender hacia la libertad, siempre va a querer que la libertad sea respetada. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando entramos a ver el principio de legalidad, realmente el principio de legalidad es lo que mantiene al ordenamiento jurídico. El principio de legalidad es lo que lo mantiene cohesionado, es lo que le permite seguir existiendo, porque si se vulnera el principio de legalidad, pues entonces la eficacia, la validez, bueno, la eficacia y la validez, e incluso la justicia, del ordenamiento jurídico, pues se va a ver muy disminuida. Entonces, ¿qué pasa? Que ese principio de libertad, que está por acá, en virtud del principio de legalidad, puede ser limitado. ¿Y eso qué significa? Significa que hay una serie de normas en el ordenamiento jurídico que te van a decir, mira, si vos, por ejemplo, cometés un homicidio, el ordenamiento jurídico se resguarda la facultad de decirte, pues te mando para la cárcel y me toca no solamente limitar tus libertades físicas, o sea, te mantienen en un establecimiento carcelario y por eso no puedes salir de ahí, pero generalmente cuando una persona es, eso implica muchas otras libertades, ¿sí? Eso implica, por ejemplo, que no pueden ejercer algunos cargos públicos, eso implica que van a tener dificultades en muchos aspectos de su vida. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en virtud del principio de legalidad, la libertad puede ser limitada. Pero el punto y lo que yo siento que Néstor quiere que ustedes vean es esa tensión y la manera en que esa tensión mantiene el ordenamiento jurídico vivo. Porque si mantuviésemos una pirámide tan estructurada, tan clara, tan concisa, tan inamovible, pues en realidad los jueces se limitarían más que todo a simplemente aplicar la norma. Y los jueces hacen mucho más que eso. Porque los jueces, lo que les decía antes, tienen que hacer ese ejercicio de ponderación. Porque todos estos principios están existiendo y es como si ellos más o menos estuviesen en una nebulosa. Hay una nube en la cual existen y a simple vista podríamos decir como no, es que la vida es más importante, no, es que la libertad es más importante, pero hay que analizar en cada caso para ver cómo es la tensión entre esos dos principios y determinar cuál está pesando más en ese momento. Y por eso les digo, en los casos en los cuales una persona comete un homicidio, el principio de legalidad va por encima del principio de libertad. ¿Mejor, Javiera? Sí, ahí ya entendí con ese ejemplo. Gracias. Okay. Entonces, por eso yo les hago como esa recomendación. Yo les doy un ejemplo de la medida de aseguramiento, porque pues para analizar el tema de la libertad, el principio de libertad, pues es muy fácil, me parece que a mí que lo más fácil es revisar el tema penal. Sobre todo porque pues es el que más se encarga de eso, libertad y principio de legalidad. Pero, por ejemplo, me dijeron que tenían que revisar de familia, de civil, de laboral y de administrativo, ¿cierto? ¿Qué otros principios entran en juego, dirían ustedes? Por ejemplo, para familia, ¿ustedes qué han pensado que les podría servir para revisar? Una demanda por alimentos. Por ejemplo. Y ahí en la demanda de alimentos, ¿cuáles son los principios que están en juego? ¿Qué principios hay en tensión? Bueno, según lo que, o sea, ya la relación directa con lo del tema de Kelsen sería dar a cada cual lo suyo. ¿Por qué? Porque suponemos que los dos papás tienen que dar o cumplir con cierta cuota alimentaria basado en su patrimonio y que el menor también debe recibir lo adecuado basado en su calidad de vida. O sea, si en este caso el menor estaba estudiando en el Colombo, de la nada, a no ser que sea una aceptación, un caso extraordinario, tiene que mantenerse la calidad de vida del menor. Entonces, por lo tanto, el principio de esa demanda de alimentos sería dar a cada cual lo que se merece. Exacto, tal cual. Yo también lo entendería como el principio de equidad, que también está muy, muy presente en la lectura de Kelsen y esto es referente como, pues la equidad se suele entender como eso, como dar a cada cual lo suyo. Entonces, muy bien. Pero entonces, tenemos la equidad y la pregunta es, ¿cuál es el otro principio con el que está, con el que está luchando la equidad? Como que, ¿cuáles son las ponderaciones que tiene que hacer el juez para determinar? Porque sí, o sea, está la idea y el principio sobre el cual se busca es lograr que se haya un trato equitativo entre los padres y que en principio ambos den de formas iguales al hijo. Pero entonces,
también de fondo hay muchas cuestiones y ahí lo dijiste, Sara, como por ejemplo, ¿qué pasa si hay algo que sobreviene al padre o a la madre y que en ese caso no puede dar igual al hijo? Perdón, a la que su pareja, como que su expareja. Entonces, yo también ahí veo un poquito como la tensión con el principio de legalidad, en el sentido de que, o sea, la ley estipula que se debe lograr la equidad, ¿sí? Como que eso es lo más importante. Pero, y en principio lo que se busca es más bien una perspectiva 50-50, ¿sí? O sea, en la norma lo que más se busca es que se repartan las responsabilidades de tal forma en que ambos estén dando lo mismo y esa idea de dar a cada cual lo suyo. Pero entonces resulta que la equidad hay que entenderla en un sentido un poco mucho más amplio y al entenderla en ese sentido más amplio es necesario que se vea y se evidencie esa tensión entre, claro, o sea, la norma me dice que ambos deberían dar lo mismo, pero si el padre o la madre no están las capacidades para hacerlo, pues entonces hay que reconocer eso. ¿Sí? Entonces, yo siento que las sentencias que ustedes van a encontrar o las que más le van a servir van a ser esos casos o los que se conocen como casos difíciles. Son esos casos en los cuales no se puede simplemente aplicar la norma porque hay muchos más elementos y hay muchos más aspectos a tener en cuenta que simplemente decir como no, sí, pues queden esto y queden lo otro. Entonces, yo pues me iría también por esa idea del principio de equidad. Eh, igualdad, a ver. Yo siento que también, obviamente también se pueden ir, por ejemplo, en temas de familia, en los temas de otros principios que se puedan ver en temas de familia. Porque, por ejemplo, tenemos el tema de represalia, equidad, igualdad, tolerancia. También tenemos vida, honor de la nación, libertad, seguridad económica, verdad y compasión. Pues siento que podrían también revisar temas de adopción en temas de familia. Porque pueden revisar especialmente todo lo referencia a la adopción homosexual. No, y también en adopción se puede revisar si las personas en este caso tienen como las condiciones necesarias para darle una buena calidad de vida al menor. Entonces volvería a aplicar el mismo principio de dar a cada cual lo que se merece, en este caso al menor. Exacto. Pero les hago una pregunta. Néstor, cuando les pide este tema de la libertad, simplemente les explica como, les dice como no, pidan o como expliciten la forma en que entran en tensión los principios o qué concretamente les está pidiendo o tampoco no sabe. No, sí, sí, sí. O sea, tenemos que revisar las sentencias, tenemos que explicar la sentencia y luego decir el concepto de la justicia que esté ligado a la sentencia según nosotros, según Kelsen. Sí, no sé si eso que muy raro, pero sí. Ya entiendo. Ok. Listo, entonces es revisar como si como en qué se ampara el juez para decir como no es que impartí justicia porque me basé en tal principio. Okay. Exactamente, pero según lo que hemos visto como con Kelsen. Es Uh-huh. como decir qué principio de justicia se está utilizando en esa sentencia. Entonces ahí tenemos que revisar otra vez a Kelsen para decir, no, el principio de justicia que está aplicando es Kelsen es este porque tal y tal y tal cosa. Ok, listo, súper, gracias. Bueno, entonces yo siento que en el tema de adopción pueden revisar eso. En la adopción entra el tema de la equidad y también entra el tema de la libertad, especialmente como en la adopción homosexual, porque pues de parejas homosexuales. Porque si ustedes revisan el C577, bueno, por ejemplo, la sentencia C577 del 2011, esta es la sentencia de matrimonio homosexual. Pues es como la sentencia hito que reconoce finalmente y que hace unos malabares
conceptuales para decir que tal artículo sí reconoce a las familias parentales. Ese también lo pueden revisar, precisamente como hablando de temas, por ejemplo, la tolerancia, en Kelsen es un principio. No sé no sé si Néstor lo tiene muy en cuenta, pero por ejemplo el tema de la tolerancia puede ser bastante interesante por ese sentido. Y el tema de la libertad, obviamente. En tema del matrimonio. En adopción yo me iría también por equidad y libertad. Y pues para explicar, hay unas sentencias muy importantes. Hay una sentencia que es famosísima, que es de un señor gringo que es gay, pero que no está casado. O sea, él vino a Colombia a adoptar como de forma soltero. Y ahí tiene un problema con la entidad de adopción, porque se dan cuenta de que el man es gay. Y cuando el tipo se está yendo del país, le quitan a los hijos. Como que le dicen, como no, tú no puedes viajar con ellos porque eres gay. Entonces, esa sentencia, no me acuerdo cuál es. Sentencia, no, ya. Sentencia T-276 de 2012. La sentencia es bastante densa. Creo que pues, obviamente que les estoy dando unas y pues como que no creo que puedan simplemente, no pueden simplemente como coger las mismas todas, pero bueno. Está la C, se las voy a recomendar por aquí, C071 de 2015, y está la C683 de 2015. Yo que les recomiendo, o sea, sean inteligentes. Como que cuando uno va a revisar sentencias, uno no se las lee enteras, que no me escuchen leyendo esto, pero estos pedacitos son resúmenes bastante buenos de las sentencias y que realmente si ustedes se los leen juiciosamente, como que, pues, o sea, más que solamente leerse eso, es decir, como, bueno, leerse eso, chismosearlo, decir si de verdad sirve o no sirve la sentencia. Entonces, por ejemplo, vean, demanda de constitución en materia de por parejas del mismo sexo. Esta tiene que ver, y bueno, algo súper importante que yo no sé si ya les explicaron, pero es la diferencia entre las sentencias C, las sentencias T y las sentencias A. ¿Ya les explicaron eso o no? C es para fallo constitucional, T es para tutela, CP es cuando es sentencia penal, AR sí no tengo ni idea y no me acuerdo, sé que me falta una, pero no sé cuál. SU. Eso. Sí. Sepan eso porque eso es súper importante. Las sentencias C son sentencias de constitucionalidad. Entonces, en esas sentencias, ¿qué se hace? Se revisa una norma y se determina si es constitucional o no. Entonces, por ejemplo, en la sentencia que les decía, C577 de 2011, ¿qué se hace? Analizan el artículo 42 de la Constitución y el artículo, no me acuerdo cuál artículo del Código Civil, que dice como el matrimonio es un contrato solemne entre dos personas, bla, bla. Entonces, hacen la revisión de ese artículo del Código Civil y revisan como el artículo 42 de la Constitución que habla de la familia, dicen como la familia es constituida por la decisión libre de un hombre y una mujer, bueno. Entonces, ahí lo que les dicen es, no, claro, en este pedacito, esa I no es disyuntiva, sino que es conjuntiva, entonces eso sí permite y logra que las personas homosexuales puedan casarse en Colombia y también puedan adoptar y todo el cuento. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo en los problemas de las sentencias de constitucionalidad? O sea, en las sentencias de constitucionalidad no hay un caso concreto, sino que es un ciudadano que va a presentar la demanda y les dice como, ve, mira, esta norma concretamente me parece inconstitucional porque a mi forma de ver viola tales principios, viola tales apartados constitucionales, viola el artículo 42 de la Constitución, bla, bla, bla. Entonces, eso es lo que hacen las sentencias de constitucionalidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las sentencias de constitucionalidad se inspiran en algunos casos concretos que han sido tutelados. Entonces, las sentencias T son sentencias de tutela que lo que se hace es analizar un caso y determinar si un derecho fundamental fue violado. Entonces, estas evidentemente son bastante útiles porque pues las sentencias T y las que llegan y más aún las que llegan a la corte,
pues son como los casos más paradigmáticos en ese sentido, en referencia como a cuál es el concepto de justicia, ¿sí? O sea, entonces les dicen como, no, mira, es que hay una asociación entre la vida digna y esto, y si no respetamos, y si permitimos que este actor siga realizando esta conducta o permitimos que esta persona se mantenga todavía en esa situación de vulnerabilidad, pues no se está cumpliendo el rol de impartir justicia. Entonces las sentencias de tutela les pueden servir para eso, para determinar de una manera un poco más específica un caso concreto. Las A no son sentencias, son autos. Y los autos son básicamente providencias, yo me imagino que ya les han dicho esto, pero como que lo que emite un juez son providencias. Y esas providencias pueden ser sentencias o pueden ser autos. Y autos hay de dos tipos, pero pues no voy a entrar en profundidades de eso, ya tendrán la oportunidad de verlo. Pero los autos, ¿qué hacen? Los autos son cuestiones más bien de trámite en los cuales dicen como, o sea, los autos hacen todo lo que una sentencia no hace. Entonces, mientras que una sentencia siempre toma decisiones de fondo, o sea, una sentencia es la que resuelve el caso, una sentencia es la que te dice, esta parte tiene razón, esta parte no tiene razón, los autos se encargan de todos los aspectos un poco más procedimentales. Entonces, por ejemplo, admitir demandas, rechazar demandas, también cuando se solicitan pruebas, cuando se decretan pruebas, todo eso se hace por medio de autos. Y en la corte hay unos autos muy famosos, como por ejemplo los autos del caso Uribe, y hay unos autos que son más largos que sentencias, porque precisamente tienen que determinar por qué no aceptan una demanda o por qué la aceptan o lo que sea. Entonces en los autos ustedes pueden buscar, sí, pues como que, pero me parece un poco complicado, me parece un poco extenso, pero bueno. Y las SU son sentencias de unificación. ¿Estas qué hacen? O sea, las sentencias de unificación analizan varios casos o varias sentencias C. Y lo que buscan hacer es determinar cómo se debe interpretar y cómo se debe resolver una determinada cuestión. Entonces, esas sentencias de unificación son bastante útiles por eso, porque realmente lo que hacen es como englobar diferentes decisiones y decir como sí, no, es que hay que entender, hay que analizar esta norma de esta manera, o por ejemplo con el tema de las tutelas, con todas las tutelas que se interpusieron por el tema de la adopción homoparental, se realizó una sentencia de SU, solamente que no me acuerdo cuál es en esos momentos. Okay. Es la SU 617 de 2014. Entonces, pues esa sentencia lo que hace, si ustedes van bajando, es que van a encontrar muchos casos hablando como de diferentes tutelas, de diferentes casos que básicamente tienen como la misma esencia, ¿sí? Como que se violan los mismos derechos de una manera similar, entonces por eso se unifican, por eso se resumen en una sola. Entonces, como pueden ver, las SU son las más largas por obvias razones. Entonces, pues si se les da por revisar esas, como que tengan paciencia. Entonces, eso por eso. Juanca, pregunta. Bueno, realmente son dos. La primera, una tutela puede ser clasificada como civil, ¿cierto? Esa es la primera. Y la segunda, en la semana diagonal, ¿qué es lo del tema del reconocimiento? Eso sí, pues es que estoy llenando eso y pues, perdón, pues yo sé que tú sabes. No te preocupes. El tema de las tutelas no siempre son divididas entre civil, laboral y eso, porque lo que sucede es que en las tutelas lo que se analiza es la violación de derechos fundamentales. Okay. Entonces, como tal, no hay tutela civil, pero pues sí hay tutelas que pueden resolver. O sea, puede que el caso, su naturaleza sea civil, como que Ok. digamos, pues, no sé, en temas de restitución de tierras. Entonces, en los temas de restitución de tierras, tú vas a ver que es un caso netamente civil, porque se preocupa solamente por la propiedad. Y, ¿qué pasa? Que cuando se interpone una tutela por esas razones, eso va a llegar. A ver, un poquito más amplia este tema porque es importante que lo entiendan. Como que ustedes saben que existen diferentes ramas del derecho, ¿no? Y existen, dentro de la rama judicial, está eso, que es como la justicia ordinaria.
que acopla la civil, la laboral, la de familia, la penal y pues también la administrativa, la contenciosa administrativa. Pero también está esta idea de una jurisdicción constitucional. Esas son la jurisdicción civil, la jurisdicción laboral, la jurisdicción de familia y la jurisdicción contenciosa administrativa, pues esa parte. Porque entonces, ¿qué pasa? Si ustedes van al Palacio de Justicia, que está aquí en Cali, aquí en el centro, ustedes van y les dicen, hola, quiero ir al despacho de un juez penal. Como que ustedes en ese mismo Palacio de Justicia van a encontrar los despachos de los jueces civiles, laborales, de familia y penales. Pero ustedes no van a encontrar los despachos de los jueces contenciosos administrativos porque ellos viven literalmente en otro mundo. Entonces, esos jueces de lo contencioso administrativo, por más de que hacen parte de la justicia ordinaria, ellos son otra jurisdicción completamente aparte. Entonces, por eso ustedes ven que tenemos la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Entonces, la Corte Suprema de Justicia analiza qué tipos de casos, de civil, laboral, familia y penal. Y dentro de civil, pues está lo agrario, pero pues eso ya estaba como que ya pues se ha incluido dentro de civil. El Consejo de Estado se encarga de todo lo contencioso administrativo, es decir, de todas esas controversias entre actores públicos y actores privados, y la jurisdicción constitucional, ¿qué pasa? La jurisdicción constitucional tiene dos como formas de entenderse. Entonces tenemos a la Corte Constitucional, que al final del día es la Corte de Cortes, como que ella es, pues, la reina madre. Y tenemos lo que son los jueces constitucionales. Porque, ¿qué pasa? Ustedes pueden interponer una tutela ante cualquier juez. No importa que sea civil, no importa que sea laboral, no importa que sea familia, no importa que sea penal. Y es más, o sea, hace parte de la práctica de abogados, como uno escoger ante qué juez va a presentar la demanda, la tutela. Porque, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, voy ante un juez penal, o sea, por ejemplo, si yo tengo una tutela, un caso en el cual me quitaron los servicios públicos y eso no lo pueden hacer, pues la gente te diría, no, pues anda ante un juez contencioso administrativo porque él está en la capacidad de resolver tutelas. O sea, todos los jueces, absolutamente todos pueden resolver tutelas, pero no todas las tutelas llegan a la corte. Sí, eso es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo un caso de esos que es por naturaleza contencioso administrativo como el de servicios públicos, pues lo más lógico es uno interponer la tutela entre un juez de lo contencioso administrativo. Pero, ¿qué les van a decir algunos abogados? No seas bobo, presentarlo ante un juez, no sé, laboral, por ejemplo. Porque los jueces laborales siempre están, o sea, no sé siempre estén, ¿no? Sino que es que por la forma en que funciona el tema laboral, que siempre existe una favorabilidad hacia los empleados, tiene sentido y ellos están mucho más familiarizados con esos temas de violación a esta clase de derechos fundamentales en los cuales hay un desequilibrio. Entonces, presentar esa tutela ante un juez laboral quizás te permita que fallen a tu favor. Sí, o sea, obviamente eso pues son como artimañas, ¿sí? Pero por eso les digo, como que no existe propiamente tutelas civiles, laborales o de familia. Los casos pueden ser de civil, laboral o de familia, pero no siempre lo son. Y es, bueno, o sea, y es más, como que no siempre se presentan ante los jueces específicos. Entonces, en los casos, no sé, de laboral, un caso de tutela típico laboral es cuando el tema de reintegro laboral. Cuando una persona cuando lo despiden sin justa causa y, por ejemplo, esta persona, digamos, no sé, estaba embarazada. Y si esta mujer estaba embarazada, pues entonces, ¿qué pasa? Que no la pueden despedir y que si la despiden, esa persona puede ser reintegrada. Eso es más complejo que eso, ¿no? Pero a grandes rasgos es así. Tiene lo que se llama un fuero laboral y ese fuero laboral, si es violado, la persona tiene derecho a que la reintegren. Entonces, las tutelas de laboral muchas veces van encaminadas a eso, como al reintegro de empleados que hayan sido despedidos sin justa causa. Entonces, eso es un caso laboral, ¿sí? Como que eso es propiamente laboral.
pero como es una tutela, yo puedo presentar esa tutela ante un juez civil, si se me da la gana. ¿Es inteligente? Pues quizás no, pero sí permite como entender. Entonces, por eso les digo que hay jueces constitucionales y que esos jueces constitucionales son absolutamente todos, porque todos están en la capacidad de decidir acciones constitucionales, como por ejemplo las tutelas. Entonces, sí existen casos civil, laboral que llegan a ser tutelas, pero las tutelas como tal en sí mismas, recuerden que es el conflicto entre derechos fundamentales. Y por ejemplo, pues la propiedad privada es un derecho fundamental. Entonces, pero sí. Y el segundo caso de semana diagonal, yo les explico eso, la segunda pregunta de semana diagonal, el tema de reconocimiento académico, eso todavía, a mí me lo habían explicado de una manera, ya me dijeron que lo habían cambiado y no me han dicho cómo lo cambiaron. El tema de reconocimiento académico, pues básicamente escojan una materia, pues sean inteligentes, escojan la más difícil, en la cual pues quieran que le suban. Es que no les puedo decir, o sea, les voy a decir esto, pero me puedo estar equivocando. Entonces, básicamente, si ustedes cumplen con todos los requisitos que les exige la semana diagonal, si ustedes cumplen, porque es que son unos retos y entonces tienen que conseguir como esas cosas que se consiguen los scouts, se me olvidó el nombre, como unas estampillas básicamente de cada facultad y todo el cuentico, como que pues le van a dar un reconocimiento académico en alguna materia que ustedes escojan. Ese reconocimiento académico, en principio, y según lo que yo tengo entendido, va a ser una nota, una buena nota, o si no, pues les van a subir como que les van a subir algo. Entonces, pues, ese es el reconocimiento académico. No puedo entrar en detalles de cómo me lo explicaron a mí, por lo que les digo, me dijeron que todavía estaban determinando esas cosas. Entonces, pues no les quiero decir una mentira. Entonces, pues como que... Ok, gracias, Juan. Entonces, a ver, ya me desentendí. Si yo a Néstor le presento una tutela, en este caso porque es una sentencia que yo tengo, porque ya, o sea, tengo que volver a revisar la civil porque me acabo de dar cuenta de que me quedó mal, porque si estamos diciendo que la civil básicamente tiene que estar más relacionado con el tema de redistribución de tierras y ese tipo de cosas, yo le hice más No como tú siempre, dices, como el... ¿Ah? no siempre, o sea, ese era un caso, como que civiles muchas cosas, pero pues... Ok, sí, pero listo, esa es la que voy a buscar para poderme como guiar, porque es que la que yo tenía era efectivamente de un derecho fundamental que pues violaba el principio como de igualdad. Pero entonces, si yo le presento a Néstor la tutela, que sea pues de ese caso, en ese caso, pues de, en este, por ejemplo, de la de redistribución de tierras, es válido, ¿cierto? Porque si es algo civil. Ah, Claro. listo, listo. En civil, yo siento que esas son como las más, como en las que más se ve temas de la justicia, pero ustedes también pueden revisar. Hay una sentencia concretamente. Creo que eso ya es discriminación directamente. Vamos a revisar las páginas de la relatoría de la Corte, la relatoría de la Corte Suprema. Ya ves. Esa relatoría de la Corte Suprema, no les voy a mentir, es muy difícil de utilizar, es muy extraña, como que a veces funciona, a veces no. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren solamente como encargarse de temas civiles, pues lo que pueden hacer es dar clic aquí, sale la casación civil, familia y agraria, y pues aquí están el resto, ¿no? Penal y laboral. Entonces lo que hacen es que no cliquean aquí. Y así pues van a encontrar todo lo referente al tema de, o sea, todas las decisiones que hayan llegado a casación en temas civiles, le dan clic aquí y les va a aparecer. ¿Ok? Y si yo, por ejemplo, busco restitución de tierras, voy aquí a buscar. Por un lado, obviamente me va a aparecer esto. Y revisen bien esto, porque si ven que aquí dice clase de actuación y dicen tipo de providencia auto. Entonces, y por ejemplo aquí dice número de providencia AC auto. Conflicto de competencia, pues eso no les va a servir de nada realmente. Porque, pues, evidentemente. Recurso de súplica. Por ejemplo, auto. Mire, recurso de súplica frente al auto que rechaza el recurso de revisión de la sentencia en proceso de restitución de tierras. Entonces, ¿qué les muestran?
Fuente jurisprudencial respecto a las características de la causal en comentario. A ver. Profesión, tampoco auto, erradicación, conflicto de competencia, recurso de revisión. Es una sentencia, es un recurso de revisión. Entonces, pues está bastante viejo. Pero, por ejemplo, para ordenar la compensación con otro fondo, ni el pago de su valor en dinero, proceso especial de restitución jurídica, material del predio, el silencio, para encontrarse en perseguir. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí pues van a encontrar lo referente como al tema de la restitución de tierras, una revisión de una sentencia, la casación de una sentencia en la cual hubo un error de derecho. Sino que lo que les digo, o sea, las sentencias de la Corte Suprema son, o sea, obviamente son muy útiles, pero hay que saber buscar demasiado bien, porque no es tan simple como en la Corte Constitucional. Entonces, si yo voy acá y uso como tutela de restitución de tierras, pues van a encontrar muchas, ¿sí? Aunque es mucho más simple encontrarlas. Y eso pues tiene que ver más que todo con el tema civil. Pero en el tema civil, ustedes también, ¿qué pueden encontrar? Ustedes pueden encontrar lo referente a, digamos, en temas de seguros, el acceso a las pólizas de seguros. Por ejemplo, hay muchos casos en los cuales las pólizas de seguros se negaron a... Miren, por ejemplo, en civil, yo siento que eso es muy como para tratar el principio de verdad, ese que era el de Platón. ¿Qué pasa? Hay muchos casos en los cuales existe una compañía de seguros. Y ustedes saben que cuando uno va a una compañía de seguros, por ejemplo, a sacar un seguro de vida, pues a uno le preguntan como si uno tiene comorbilidades, si uno sufre alguna enfermedad, si tiene hipertensión, bla, bla, bla. Entonces, hay un caso en el que, otra vez con personas homosexuales, la compañía de seguros se negó a entregar, a darles el seguro porque no habían expresado que eran personas homosexuales. Y como eso, pues según el prejuicio, aumenta las probabilidades de infectarse con VIH, pues esta compañía de seguros decidió no entregarles el seguro. Sí, decidió como negarse a cubrirles. También existe el caso de la lista Clinton. No sé si ustedes como que saben qué es. La lista Clinton fue una lista en la cual aparecían diferentes personas por múltiples y muchas razones. Y lo que pasaba es que muchas compañías de seguros se negaban como a expedir esas pólizas de seguros a las personas que estuviesen en la lista Clinton, porque decían que pues, no iban a poder pagar, no sé qué, y también pasa con los créditos. Las personas que aparecían en la lista Clinton muchas veces les fueron negados sus créditos o sus solicitudes de créditos por esa misma razón, porque pensaban que no les iban a pagar. Entonces ahí entra todo el tema de la verdad. Porque entonces es preguntarse como que listo, o sea, ¿por qué, por así decirlo, debe estos individuos como dar a conocer esas características suyas o esos rasgos suyos? Sí. Esta tensión entre el principio de verdad y por ejemplo, el principio de legalidad me parece que es interesante desde la perspectiva civil. De esos hay varios casos, déjenme se los busco también. A ver, está por ejemplo, la T1165-2001. T1165-2001. Eso es referente a este tema de las compañías de seguros, la verdad. Pero dentro de civil, otros casos que yo, o sea, en procesal hay muchos asuntos ahí que les puede interesar, sino que me parece complicado, porque es ahí. Yo miraría más que todo por esos temas de la verdad, la equidad, la igualdad, porque ese tema, aquí está como esa tensión entre la verdad y la igualdad.
Me parece que es bastante evidente en el tema de civil. En el tema laboral, lo que les decía antes, el tema de los fueros. Fueros y fueros reforzados. Que lo que hacen es que impiden que las personas sean despedidas, incluso teniendo justa causa. Esto entra mucho el tema, si ustedes analizan esos casos desde la perspectiva del empleador, pues puede ser bastante interesante. Como decir, como bueno, la libertad del empleador a escoger sus empleados, pues sus trabajadores. También el tema de la verdad. Porque, por ejemplo, hay muchas sentencias de laboral, y bueno, no me acuerdo concretamente cuál, pero, por ejemplo, está prohibido que los empleadores hagan pruebas de embarazo a las personas que van a contratar, pues sí, a las personas que van a contratar. Entonces, por ejemplo, ahí entra en tensión el tema de la verdad y la libertad, como que, pues en general el tema de la libertad entra en tensión, como que mucha gente dice, pues bueno, pero es que si es mi empresa, yo por qué como que no puedo escoger a quién contratar. Y ahí pueden ver la forma en que se analiza la justicia desde una perspectiva de la libertad y cómo esa libertad se ve limitada. ¿Sí me entienden? Ustedes tienen que encontrar una sentencia de cada área del derecho porque, pucha, eso es bastante. Sí, de hecho, eso era lo que yo quería como preguntar ahora que pues estoy como con todos pues, mis compañeros. Pregunta, ¿el video es, o sea, son 10 minutos, bueno, entre 9 y 10 minutos y tenemos que hacer cada una de las 5 sentencias o escogemos una sentencia y la hacemos? Eso es lo que no tengo claro. ¿Quién me contesta? ¿Quién le contesta a Sara? Creo que sería bueno que le preguntes directamente a Néstor porque, pues mañana o hoy si tienen clase, porque sí, o sea, 5 sentencias en 10 minutos y más cuando es un análisis así, no es como decir simple, no es como hacer un mero resumen de la sentencia, sino que es explicar como bastantes cositas. Entonces, no sé, como que me cuentan qué les dice porque a mí sí me parece bastante, me parece como bastante. Bueno, en eso el tema laboral. En laboral ven el tema de los foros y los foros reforzados, pero también en laboral está mucho, se ve mucho el tema de las pensiones y de la afiliación a las pensiones. Está el tema, por ejemplo, de las empleadas domésticas. Eh, el tema de la solidaridad, por ejemplo. La solidaridad en derecho es cuando varias personas deben responder por una misma obligación. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven eso de codeudor, los codeudores son deudores solidarios. Bueno, no necesariamente, pero, por ejemplo, si Isabela nos presta a mí y a Sara 2 millones de pesos y somos deudores solidarios, o sea, Sara y yo somos deudores solidarios, Isabela está en la capacidad de exigirme los 2 millones a mí o exigirle los 2 millones a Sara. Entonces, puede que nos hayamos repartido la plata, puede que yo haya usado 1.000.000 y Sara haya usado 1.000.000, pero como somos deudores solidarios, la acreedora está en la capacidad de exigir el pago total de la obligación a cualquiera de los dos deudores. Entonces, ese tema de solidaridad también opera en las áreas del derecho, como por ejemplo laboral. Entonces, sino que eso ya es como bastante profundo, honestamente. Siento que hundirlo un poco. Pero en el tema laboral pueden como echarle una chismoseada a esos temas de solidaridad. Les puede ser bastante útil, como, no sé, cuando un trabajador tiene 2 empleadores distintos, pues, o sea, tiene dos contratos de trabajo distintos, a veces opera una cierta solidaridad entre los empleadores. Entonces, pues pueden revisar eso como para ver también cómo funciona eso. Y yo siento que en laboral lo que más entra, y como un principio que es bastante interesante, es la seguridad económica, que es uno de los que analiza Kelsen. Como que ese tema de los fueros y los fueros reforzados tiene que ver mucho con ese tema de seguridad económica. Porque lo que buscan es que estas personas que están enfermas, que están a punto de pensionarse o que están embarazadas, tengan la seguridad económica de que van a poder sortear esos gastos que implica. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas embarazadas,
pues estén en la capacidad, al menos durante, no me acuerdo muy bien cuánto dura ese fuero, pero que estén durante un tiempo en la tranquilidad de que van a seguir recibiendo, como su, su salario en ese caso. Y en el caso, por ejemplo, de las personas enfermas, pues que contemplando que están enfermas, que les quiten el trabajo, pues es muy complicado. O en el caso de las personas que están a punto de pensionarse, pues que tengan la certeza de que van a lograr pensionarse durante el tiempo y que no se les va a extender esa espera para poder pensionarse. Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema de la seguridad económica, pero obviamente afecta la libertad de los empleadores. Entonces, pueden revisar un poquito como por ese lado para analizar. Y finalmente, en el tema administrativo, ahí hay mucho, sobre todo por el tema del principio de legalidad. En administrativo yo siento que lo que más existe y lo que más pueden analizar es el tema del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque es que a diferencia de el derecho civil, en general el derecho privado, existe este adagio en el derecho público que dice que todo lo que no está permitido está prohibido. Entonces, a diferencia del derecho civil, que todo lo que no está prohibido está permitido, en el derecho administrativo no pasa eso. O sea, las entidades públicas tienen que tener expresamente las facultades y ellas no pueden hacer nada aparte de lo que le permitan sus facultades. Entonces, ¿eso qué es? Pues eso es más que todo el principio de legalidad. Pero obviamente eso entra en tensión con muchas cosas, porque entra en tensión con esta idea de la igualdad, por ejemplo. Porque muchas veces, por esos temas del principio de legalidad, las entidades públicas no pueden hacer muchas cosas. Y pues obviamente es súper importante, pero pues es interesante. Y lo que más se trata en el administrativo es la forma en que ese principio de legalidad debe ser entendido, debe ser tratado, debe ser respetado. Porque hay muchas actuaciones por parte de las entidades públicas que violan ese principio de legalidad y lo que finalmente hace el Consejo de Estado casi siempre es eso. O sea, es decir, como mira, es que a pesar de todo puede que tu interés sea bueno, puede que tu interés sea genuino, pero incluso en algunos casos ha pasado que por más de que la entidad pública ha violado el principio de legalidad, hay muchos matices a ese asunto y eso es lo más interesante, como entender la forma en que el Consejo de Estado analiza esas situaciones y te dice como, mira, o sea, efectivamente no hay como tanta libertad en esos asuntos, pero en algunos casos dicen como que, pero bueno, y esos casos son muy pocos, la verdad no tengo ninguno presente, pero pues yo sé que existen. Y todo el tema de la represalia. Porque el principio de represalia, recordándolo como pues esta idea de que debe haber, pues de que se debe imponer una sanción cuando se actúa de manera inadecuada, pues sucede lo mismo, pues en el administrativo está muy presente, igual que en el penal. O sea, en penal pueden analizar mucho ese tema de libertad y principio de legalidad, igual que el tema de la represalia y la libertad, entendiendo pues que al final del día en ambos casos constantemente se imponen diferentes sanciones y si ustedes revisan la forma en que se imponen esas sanciones es revisando la proporcionalidad. Entonces entender ese principio de represalia también a partir del principio de legalidad, porque entonces no es como que puedan imponer multas a diestra y siniestra, sino que tienen que verdaderamente hacerlo de una manera necesaria, hacerlo de una manera ponderada. Entonces, si me han entendido hasta ahora, de pronto los tengo confundidos, díganme la verdad, honestamente, ¿no entendieron algo? ¿Algo no les queda claro? ¿Tienen dudas? ¿Tienen ideas? Cuéntenme. No, Juanca, la verdad está ahorita todo claro. Ok. Ana, Valeria, Isabela. Todo claro. ¿Sí? Sí, todo es súper claro. Bueno. Pues yo les recomiendo eso. Pueden ir revisando algunas de esas sentencias, pueden chismosear como esas ideas que les di. Y bueno, si es para la próxima semana, nosotros vemos los miércoles, si no estoy mal. Pero no, hagamos algo. Si ustedes hacen sus videos, me los pueden mandar y yo se los reviso. ¿Listo? Yo se los reviso, les doy mi opinión. Obviamente, pues yo no soy Néstor y pues Néstor a veces como que un poquito complicado. Pero no, o sea, de verdad, si quieren me envían sus textos, pues me envían los guiones, me envían el video, me envían las ideas, me escriben, o sea, de verdad, con toda confianza. Y pues yo me encargo ahí de revisar